maldita consciencia que ha venido a vernos, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más difícil educar en la consciencia. Lo opuesto a la crianza consciente sería vivir en ese piloto automático sin pararte y atender lo que estás sintiendo con la crianza y hacia tus hijos, sin formarte. Todo eso pertenece a esa crianza no consciente, que además se suele acercar mucho a la crianza autoritaria, esta crianza clásica y tradicional que muchos de nosotros hemos vivido. Entonces la crianza consciente viene a poner al niño en el centro y sus necesidades, pero desde un trabajo del adulto. Hola, bienvenidos de nuevo a Hoy Hablamos de. Hoy vamos a hablar de acompañamiento consciente con Rocío Illas. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, algunos ya te conocemos desde hace tiempo, pero para los que puedan no conocerte, ¿quién es Rocío Illas? Yo siempre digo, cuando me toca esta pregunta, que creo que es de las más difíciles. Seguro que cualquiera de las que vienen después me resulta más sencilla, porque responder a quién eres, bueno, suele ser pues soy mamá de 2 nenes de 7 y 9 años recién cumplidos y soy coach familiar, acompaño crianzas, además soy networker, tengo dos negocios en marcha, estoy casada, felizmente hasta el momento, y vivo en un pueblecito desde hace 12 años, súper pequeñito, 500 habitantes, en la Comunidad de Madrid, pero ahí alejada de la gran ciudad, con mis hijos, con mi marido y con mis 4 gallinas que las tengo en el jardín. Eso sería así como una respuesta rápida. La profunda es muy complicada, no sé, aún descubriendo quién soy. Bueno, yo creo que es un poco todos estamos descubriendo. Pero tú sí que eres lista, ¿eh? Lo del pueblecito, las gallinas. Si te oye mi mujer, se va contigo, fijo. Se queda mucha envidia, Sí. Es un formato... Bueno, acompañamiento consciente. ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo nace esa historia de acompañar de forma consciente a otras personas? Pues yo creo que como nacen muchos proyectos de los que tienen alma y de los que son bonitos y de los que vienen a ayudar, nacen de un dolor. Este proyecto de crianza conectada, este acompañamiento nace de un gran dolor que tuvimos que atravesar, como muchas familias seguro de las que nos escuchan y de las que habrán pasado por vosotros. Nosotros, mi hija mayor, desde desde el 1 año y medio hasta los 3 años, yo tengo la sensación de haber vivido una crianza muy complicada, muy complicada. Y afortunadamente mi hija nos hizo saber que lo estábamos haciendo fatal. Yo vivía en una inconsciencia bastante potente junto con mi marido, porque además nos potenciábamos en la inconsciencia. No había uno que tirase del otro hacia el otro lado, no, estábamos en el lado oscuro, los dos allí regocijándonos de estar en el lado oscuro, ¿no? Nos apoyábamos en las decisiones desde el lado oscuro. Así que teníamos una crianza, sin saberlo, autoritaria. Mi hija pues vivió con el castigo, con la amenaza, con un cachete a tiempo. Y me duele, ¿eh? Hablo de esto así como, ya consigo hablarlo, pero me emociona mucho. Y desde ese dolor, pues busco ayuda, porque hubo un momento en el que para nosotros fue insostenible. Y busco ayuda para mi hija, para que me arreglaran a mi hija, porque yo no la soportaba. Llegamos a ese punto en el que no quiero estar con ella, ¿no? Me sobra, me iría de vacaciones sin ella, no quiero estar con ella. Y mi marido vivía algo muy similar. Y no estamos preparados para esa emoción en la crianza, ¿no? Venimos a amar a nuestros hijos, era como algo muy contradictorio. Por supuesto la quería y había muchos momentos de amor, pero esto vivía mucho en nosotros. Así que pido ayuda para que me arreglen a mi hija insoportable y me ponen delante que mi hija no tiene absolutamente ningún problema y que el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Y ahí empieza un viaje muy potente, muy doloroso, porque empezamos a ser conscientes de dónde estábamos y de todos los cambios que teníamos que hacer si queríamos que toda nuestra vida cambiase, ¿no? Y cómo estaba mi hija, de enfadada, porque lo que le pasaba es que estaba muy enfadada con nosotros. Yo siempre digo que hemos tenido la fortuna de que se convirtiera en un infierno, porque otros niños en ese tipo de crianza lo que hacen es instalarse en la sumisión y hacer lo que tú les dices, ¿no? Y actuar como tú esperas que ellos actúen. Pero mi hija fue por el lado opuesto y eso fue lo que hizo que yo arrancara con todo lo que es la crianza consciente. Primero como mamá, usuaria, pero me apasionó tanto que me empecé a absorber
todos los cursos, todo lo que podía, a leer, a informarme, a charlar con personas que para mí eran referentes, ¿no? Y hubo un momento en el que dije, wow, este dolor que hemos vivido nosotros, yo tengo que poner mi granito de arena. Entonces empiezo a formarme como profesional para poder acompañar a otras familias que se encontraran en esa situación. Y así nace, Mario. Qué bonito y qué auténtico. ¿Y en qué consiste la crianza consciente, ¿no? O el acompañamiento consciente? No sé, cuéntalo para esa familia que nos esté escuchando, igual sea la primera vez que lo escucha. No es fácil, pero para mí la diferencia, casi me nace más explicarlo según mi experiencia, ¿no? Cómo he vivido yo ese salto de una crianza no consciente a una consciente. ¿Dónde radica la diferencia? Para mí es un ser dueña y dueño, como madre, como padre, de ti, de lo que tú sientes, de tus emociones y de lo que te lleva en la vida. Es decir, lo opuesto a la crianza consciente sería vivir en ese piloto automático, vivir sin pararte y atender lo que estás sintiendo con la crianza y hacia tus hijos, sin formarte. Todo eso pertenece a esa crianza no consciente, que además se suele acercar mucho a la crianza autoritaria, ¿no? Esta crianza clásica y tradicional que muchos de nosotros hemos vivido. Entonces la crianza consciente viene a poner al niño en el centro y sus necesidades, pero desde un trabajo del adulto, que es lo que yo hago al final. Cuando me dicen, ¿y atiendes niños? No. Yo soy coach familiar para esas mamás y esos papás que necesitan cambiar su relación con sus hijos. ¿Cómo? Poniéndole mucha conciencia a qué estás haciendo tú, cómo estás interpretando a tu hijo, qué traducción estás haciendo de lo que está ocurriendo con tus hijos. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué ventaja tiene cuando tú atiendes a tu hijo de esa manera? ¿Qué ocurre? Me hace gracia, Mario, porque yo tengo una amiga que conocí en ese viaje de dolor, ¿no? Del que empezamos a salir y nos conocimos en una situación muy, muy similar. Y a veces, lo voy a decir sin taco, ¿vale? Pero a veces decimos, no sé, algo así como maldita consciencia que ha venido a vernos, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más difícil educar en la consciencia, muchísimo más. Yo cuando castigaba y amenazaba a mi hija conseguía las cosas automáticamente. Claro, es que el castigo no educa, pero es muy eficiente. Muy. Al corto plazo. Totalmente, claro. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Es que te descubres como persona. Es que cuando te instalas en una crianza consciente, yo lo tengo como muy asociado a la humildad, a la vulnerabilidad, al poder decir, ostras, igual de esto no estoy siendo capaz y no pasa nada. Y poder expresar con tus hijos también, no sé cómo hacerlo. A mí alguna vez digo, chicos, creo que va a ir una amenaza ahora porque es que no sé cómo pedir esto ya, ¿no? Esa vulnerabilidad de, es que si ahora no lanzo una amenaza, ya he agotado todas las posibilidades. ¿Qué hago, chicos? ¿Me ayudáis antes de lanzar la amenaza? Porque ya no me quedan recursos, ya no sé qué hacer, ¿no? Y de pronto ellos es como, mi madre está perdida ahora mismo. Venga, va, le echamos un cable. Es esto, ¿no? Esta consciencia creo que es un regalo, pero es difícil. Sí, no, bueno, nunca. Lo fácil normalmente nunca suele ser lo mejor a largo plazo. Totalmente. Bueno, pero tú no solo trabajas la crianza consciente, también en el emprendimiento trabajas el acompañamiento consciente, ¿no? ¿Cómo se aplica esto a un emprendedor? Bueno, mi emprendimiento es que nació de un romper con todo. Claro, yo ya venía siendo empresaria, tenía un negocio que nada tiene que ver con esto, que heredé de mi padre, y me iba muy bien, era un negocio muy próspero, en el que más o menos, tenía cierta flexibilidad, porque tampoco dependía, al final era muy esclava de mis clientes, pero bueno, era un negocio propio, ¿no? Cuando me llega este momento que te compartí antes de ese punto de dolor en el que decido salir de ahí y comenzar otra vida a nivel personal, me llama a la puerta esta otra vida también a nivel profesional. Claro, yo recuerdo el día que yo decidí lanzar este emprendimiento y fue como mi marido me dijo, vale, muy bien, te apoyo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque claro, nuestra vida se sostenía por mi negocio. Y yo tenía que saltar al vacío, no podía compaginarlos, era o sí o no, pero aquí no había grises.
Y dije, bueno, pues no lo sé, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, calculadora en mano, hicimos una reducción absolutamente de todo en nuestra vida, tomamos muchas decisiones muy difíciles y saltamos al vacío, empecé de cero. Entonces, para mí ha sido como no había plan B. No había plan B. En ese emprendimiento aplico esa consciencia que también estaba aplicando en mi vida personal y lo he vivido con dificultad. Obviamente ningún emprendimiento es sencillo, pero en todo momento escuchándome mucho y compartiendo también mucho con mis hijos muchas de las frustraciones que me surgían también a nivel profesional, ¿no? Así que para mí ha sido una mezcla completa. Incluso he ayudado mucho a muchas familias desde mi propia historia personal. Siendo consciente que a nivel profesional hay una separación y tu historia no es la de los demás, pero yo sé que mucho de lo que ha ayudado a las familias que acompaño es gracias también a lo que he vivido, ¿no? A nivel personal. Así que ha sido toda una trenza ahí entrelazada. Sí, además es algo como que cambia ya para siempre las relaciones con las personas de las que te rodeas. Es un cambio de vida contigo mismo, un cambio de relación contigo mismo, pero obviamente que se traslada a todo lo demás, a todo lo demás. Yo me digo, madre mía, pero cómo era tan intolerante. Cómo era, no, miro atrás a cómo era y digo, es que es un viaje brutal. Y las personas, quizás hay que hacer como una depuración de relaciones, ¿no? Porque ya no te valen según qué relaciones. Esto también es un viaje duro. Mucha gente, incluso no ha sido mi caso, pero mucha gente en este viaje le pone conciencia y necesita alejarse hasta de seres muy queridos, como pueda ser una madre tóxica o como pueda ser ¿no? una amiga con la que llevas toda la vida. Sí, Pero... además eso es un tema que es muy peculiar y que lo trabajamos también mucho aquí, ¿no? El poner límites, poner distancia y saber hacerlo sin el enfado y sin la culpa. Porque Totalmente. normalmente mucha gente necesita culpar para alejarse de los seres queridos. Hacerlo desde la comprensión y la compasión, ¿no? Y no desde el enfado. Bueno, pues todo un trabajazo, todo un Sí, trabajazo. qué bonito. ¿Y cómo es tu relación con tus hijas? Porque claro, es una relación completamente distinta a la relación madre o padre, hijo, hija que conocemos tradicionalmente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos los que estamos en este tipo de crianza entendemos que es completamente distinto. Mira, ayer estaba celebrando el cumple de mis hijos con el cole, con los niños del cole. Y bueno, este año hemos cambiado de colegio y hemos cambiado de sistema escolar totalmente. Eh, estaba charlando con las mamás y los papás que estaban que vinieron al cumpleaños y pensaba, wow, es que, claro, es que aquí me entienden, ¿no? Es que yo puedo tener una conversación con estas familias, les escuchaba hablar de sus propias experiencias, ¿no? Me estaban hablando, pues, una de las niñas que repitió el año pasado, ¿no? Y cómo fue todo ese proceso, pero en el lenguaje, en la mirada hacia ese niño, esa niña, había... Conectas. Bueno, totalmente. Me parecía como un regalo, ¿no? Poder estar rodeada de personas así. Entonces, al final ves que en los ámbitos en los que vives, alrededor de tu casa, pues en mi caso, ¿no? En mi pueblito, o en el entorno de mis amigas de la universidad, en el entorno del cole del que venimos y en el que estamos, vas viendo y luego, por supuesto, a nivel profesional, las familias que atiendo, ¿no? Y vas viendo cómo tenemos crianzas, o sea, las puedes encuadrar, salvando distancias entre unas y otras, pero hay tipos de crianza. Se puede hacer perfectamente una clasificación de quien está en la inconsistencia absoluta y el porque lo digo yo y punto, el castigo y la amenaza, ¿no? Esa crianza autoritaria. Quien está a mitad de camino, que a veces lo peligroso es creer que estás haciendo una crianza consciente, pero realmente no, y hay mucho castigo encubierto y mucha manipulación, que también existe, y luego esta crianza consciente real, que para mí habla de conexión, ¿no? Y hay otro tipo de crianza que nosotros encontramos a veces también, que es esta crianza en la que, tratando de evitar el castigo y todo el enfado, la culpa, llegamos a una crianza en la que de repente hay una falta absoluta de límites y un comportamiento absolutamente disruptivo por parte de algunas niñas y niños y una pasividad absoluta por los padres. ¿Cómo manejamos esto? Porque Bueno, hay padres que no saben hacerlo. claro, una cosa es no saber hacerlo, esto tiene solución cuando uno dice, vale, ok, aquí tengo un problema, tengo una carencia, me faltan recursos y no sé hacerlo. Y la otra es estar convencido de que
esa crianza consciente que quiero ejercer está exenta de límites y eso ya es negligente porque al final los niños sin límites para mí es igual de grave o más que la crianza autoritaria de la que hablábamos. Los niños necesitan límites y además algunos de ellos, y en el mundo de la alta capacidad suele ser más frecuente, los necesitan como con muchísima más firmeza, pero además algunos te lo saben hasta transmitir. Mira, yo me acuerdo un día que me dijo, mi hija era muy pequeñita, y me dice, bueno, me empezó a insistir día tras día en que quería usar mi pasta de dientes. Entonces le justificas de millones de maneras, con mucha información, que no es adecuada para ella, que es muy pequeña y que las pastas de dientes, los dentífricos de adultos, tienen unas características que no es adecuado para los niños, ¿no? Y así me veía, pues, no sé, un día tras otro, con la insistencia que te puedes imaginar. No, la he vivido y la vivo cada día. Efectivamente. Entonces hubo un día que le digo, mira, ¿sabes qué? Que da igual, úsala. Ya está, ya no sé qué más decirte. Yo ya te lo he explicado, te estoy tratando de proteger. Da igual, úsala. Y entonces me mira con unos ojos enormes y me dice, no, mamá, por favor, tú sigue diciéndome que no. Si no es bueno para mí, tú sigue diciéndome que no. Me impactó muchísimo, ¿no? Porque fue como, bueno, ella le pone, yo siempre he sentido que mi hija le pone palabras a muchas cosas que otros niños, sobre todo de las familias a las que atiendo, no voy viendo como si supiera decírtelo, porque yo he tenido la suerte de que mi hija me lo ha sabido como decir todo y transmitir todo, y esto te lo pone mucho más fácil. Y a veces esa frase de mi hija en otro niño es una explosión emocional muy potente, ¿no? O es un comportamiento muy disruptivo, pero ella fue como, no, mamá, no. Y digo, ¿ves? Es que necesitan límites, los pide, o sea, es algo de verdad, para mí, tanto o más importante que todo lo demás, que la conexión, que el amor. Es una forma de amar a nuestros hijos, ponerles los límites. ¿Qué pasa? Que, como tú dices, hay veces que estamos ante crianzas intensísimas, donde niños muy disruptivos sobrepasan con mucho esa línea que tú estás tratando de poner, y hacemos lo que podemos. Yo creo que aquí rompo esta lanza, que no me gustan nada los discursos buenistas de, bueno, tú tranquila, haces lo que puedes, ¿no? Pero sí que es verdad que hay crianzas en las que, estás haciéndolo lo mejor que puedes. Es decir, si tú ya te estás formando, estás pidiendo ayuda, has sentido incluso que tu hijo necesita una ayuda profesional y le estás llevando a que le ayuden a reconducir determinadas emociones y a encajarlas y a gestionarlas. Si tú como madre o padre ya estás acudiendo, ya estás leyendo y aún así estás sintiendo que se te escapan los límites, vale, respira, o sea, ya estás haciendo lo que puedes, ¿no? Vamos a tratar de... Sí, porque estamos hablando de no culpar a los niños, de no juzgarlos, y muchas veces somos nosotros mismos los que nos juzgamos, ¿no? Soy un mal padre, soy una mala madre, lo estoy haciendo fatal, estoy destrozando la vida a mi hijo, y claro, también tenemos que saber que a veces lo hacemos mal, ¿no? Nos equivocamos y nos vamos a equivocar. Y está Totalmente. bien. Y está bien, y además esto me conecta muchísimo con una cosa que intento trabajar mucho, y es que cuando tenemos estos niños, normalmente, como dice mi querida Carmen Santamaría, las peras no salen del manzano. Es decir, tú convives con tu propia intensidad, Claro. con tu autoexigencia como madre, todo lo quieres hacer perfecto, y claro, esto es una bomba de relojería. Entonces yo trabajo muchísimo la autocompasión, que no el victimismo, pero sí trabajar la compasión hacia mí, en mi circunstancia, lo que yo, cuánto estoy evolucionando. No mires cuánto te queda por recorrer en este camino, sino lo que ya has alcanzado. Pero es que además el camino no se acaba nunca, por lo menos desde mi Nunca. experiencia. Yo cada día que estoy con una familia aprendo algo nuevo y digo, ahí va. Pues esto que he aprendido aquí me hubiese venido muy bien para la que tuve hace 2 meses y no sabía qué hacer. Bueno, yo siempre digo que el mayor regalo que yo me he llevado en esta vida para mi propia crianza de mis 2 hijos son las familias con las que trabajo. O sea, cada vez que tengo una sesión, termino y digo, o sea, esta tarde lo voy a petar con mis hijos. ¿Sabes? Porque digo, lo verbalizo. Muchas veces, claro, cuando tú estás inmerso en tu propia historia, reconocer los recursos y rescatar los recursos es muy difícil. Hay un bloqueo. Tú no estás de observador de esa situación como estoy yo Y, como y coach, que ¿no? tenemos emociones. Y Total, nos no te puedes, no enfadamos te y nos puedes desvincular frustramos. de eso, Y efectivamente. cuando estás hasta aquí de tu hijo y es que lo estrangularías y te cuesta mucho decirle, pues mira, hijo mío, igual esto... No, que te calles. O sea, y Totalmente. luego, pues eso, nos sentimos mal porque no hemos hecho lo que
Creemos que queríamos. debíamos. ¿No? Tenemos también capacidad de reparar, ¿no? Que también es muy bonito Sí. el que nuestros hijos vean que nos equivocamos, que no somos un modelo perfecto. Mi hija tiene un diario em, que me costó encajar, cuando me lo compartió, pero bueno, como tiene otras tantas cosas bellísimas, pero tiene un diario que en el fondo lo que vive en ese diario, el trasfondo me encanta, pero me costó encajarlo cuando me lo comentó. Me dijo, mamá, yo voy apuntando en un cuaderno todas las cosas que nos ocurren que yo creo que lo podrías haber hecho mejor. Y así, cuando yo sea madre, podré hacerlo todavía mejor. Claro, cuando te lo sueltas, como, ¿en serio? ¿Llevas una lista de mis meteduras de pata? Perdón. Pero después, qué bonito que seas capaz de, desde ese amor, porque no me lo dijo como reproche, desde ese amor seas capaz, ¿no? Es que para mí un hijo exigente es un regalo, Un regalo. porque nos pone las pilas. Así es. Ainhoa, mi mujer, suele decirnos que nuestros hijos son nuestros maestros, que han venido a este mundo para enseñarnos caminos y enseñarnos a ser mejores personas y a crecer. Es así, mira, yo tengo una mamá que cuando llegó a mí, además vino recomendada por otra persona que tenemos en común, vino desesperada, y una de las cosas que detecto en la primera sesión es la obsesión que tiene esta madre por los estudios, porque sean buenos estudiantes. Y además aquí vivían dificultades de aprendizaje. Cuando yo fui viendo cómo esa madre yo le nombré bueno, ¿y si repite qué? Bueno, no infartó, ¿no? Hubo un momento en el que, ¿y si repitiera qué ocurriría? ¿Cuál sería? Bueno, terminé con ella, he estado mucho tiempo con ella y me acuerdo al cabo de 2 años que me dijo, ¿sabes qué? Que por fin he conseguido que permitan a mi hija repetir. Como ilusionada. Y no pasa nada. O sea, consiguió descubrir que al final era ese el camino, ¿no? Su hija iba forzadísima, pasaban muchísimas horas delante de los libros, en el colegio, al volver a casa, cada día clases particulares. Y dije, esta mujer, el aprendizaje que le han traído sus hijos, ¿no? Es que lo va a agradecer toda la vida. El dolor es grande, pero el aprendizaje es brutal. Pero es que de los fracasos aprendemos. Quien solo tiene éxito, y lo pongo entre comillas, no aprende. Totalmente. Porque si todo te sale a la primera, ¿dónde está la tolerancia a la frustración? ¿Qué va a ocurrir cuando algo se te tuerza en la vida de adulto? Si tú de niño no has tenido nunca nada que se te tuerza, te hundes. Incluso, mira, y esto quizás puede llegarle como alivio a alguna familia, ¿no? Yo he tenido a mis hijos, la mayor 3 años y el pequeño 1 año, en la primaria, en un colegio del que ahora nos hemos ido, ¿no? Y en este cole que tenía muchas cosas fantásticas, pero bueno, había otras con las que yo no resonaba, ¿no? Se hablaba de castigos, pues a mi hijo le castigaron sin fútbol, por ejemplo, a su clase, o si se portaba uno mal, castigaban a toda la clase sin recreo. Y esto, mi hija, bueno, es que claro. Bueno, es que si empezamos a meternos con la justicia y el sentido de la justicia de los niños en alta capacidad, ahí tenemos para otro podcast entero. Imagínate. Pero por hacer la historia breve, bueno, pues ella peleó, además directamente, no a través mío, nosotros nos lo contaba y juntos buscábamos un poco cómo comunicarlo porque ella quería hablar ella con su tutora. Bueno, consigue esta tutoría, habla con ella para intentar hacerle ver que no está funcionando, que si funcionara pues ya habríamos encontrado esa calma y que ya este niño había dejado de portarse mal, odio estos términos, pero bueno, es así. Y entonces la tutora, vale, pues ¿qué solución ves? Total, que encontraron una solución entre las dos. Cuando mi hija se baja del autobús, que yo sabía que ese día tenía esa reunión con su tutora que había solicitado, te estoy hablando que Víctor estaba en 2º de primaria, y baja por la escalera de la ruta y le digo, ¿qué tal? Y dice, ay, mamá, bien, pero me temblaban las piernas. Claro, de afrontar una tutoría con un adulto para decirle no me está pareciendo bien esta gestión que estás haciendo con nosotros, ¿no? Vamos, yo digo, ojalá hubiera sido yo capaz de hacer eso con 17, ¿no? Que tú has sido capaz de hacerlo con 6 o 7 años. Esa situación hostil, porque para ella toda esa situación fue hostil, pienso, si no hubiera estado en este cole, que no era la mejor opción para nosotros, no se habría llevado ese aprendizaje, ¿no? No habría tenido esta frustración, este enfado y esa necesidad de pelear esa justicia, con lo cual, pues bienvenidos sean las meteduras de pata, los tropezones, los errores que nos van a traer. Y las situaciones injustas, porque la vida no siempre es justa y no siempre recibimos lo que creemos que nos merecemos, que eso también habría mucho que hablar al respecto. El merecimiento. Pero claro, al final, claro, yendo a lo práctico, ¿no? Yo tengo un niño o una niña.
muy intenso, con una alta sensibilidad, que todo se lo lleva a la tremenda, ¿qué hago con ese niño, no? Hay un tema que hemos hablado antes, ¿no? Del diario de tu hija que has contado, y a mí me ha venido un concepto que es la escucha activa, ¿no? Cuando alguien viene a decirnos algo que nos está resonando, nos está molestando en primera instancia, la escucha activa. ¿Qué me puedes decir a ese respecto, ¿no? ¿Qué es la escucha activa y cómo podemos aplicarla en nuestra vida como padres o profesional? Mira, pues te mezclo este concepto de escucha activa con la validación emocional, que para mí están muy relacionadas y más en la crianza. Y quizás igual nos podemos ir a un ejemplo, que yo creo que así se entienden súper bien las cosas. Para mí, cometemos un error, y en la crianza consciente también, te quiero decir que a mí también me ocurre, y que nos aleja de nuestros hijos, nos desconecta mucho de ellos. Y tiene mucho que ver con esto que estás comentando, ¿no? Esta escucha activa. Mira, cuando un niño sale del cole, imagínate que la profe nos dice, la maestra desde la puerta, que hoy Telita, que ha pegado a un niño en la fila, ¿no? Imagínate, y te lo llevas con esta información que te dan ahí, que es muy frecuente, o con un email, da igual, te ha mandado un email la maestra para contarte. Solemos actuar mucho incluso en la crianza consciente, ya nos han dicho que tenemos que validar, y entonces, haciéndolo bien, en este concepto de escucha activa, ¿qué ha pasado, cariño? ¿Ha pasado algo hoy en el cole? Y le das el espacio, ¿no? Para que te lo cuente. Pues sí, pues le he pegado una patada a Martín porque es idiota, porque se ha colado en la fila y estoy harto y siempre lo mismo. Y le das, bueno, y haces esta escucha activa. Y de pronto dices, vale, pero le has pegado una patada, ¿y tú crees que esto está bien? ¿No? Por ejemplo. Pues sí, porque incluso te dice, bien, me he quedado a gusto porque ya estaba harto, ¿no? Y viene este comportamiento disruptivo que tanto nos conecta a nosotros, lo de la violencia, a los padres, como que cuando estamos en esta crianza lo Sí. llevamos muy mal. ¿Qué ocurre? Que aquí me encuentro yo mucho bueno, pues cariño, entiendo que te hayas sentido mal, entiendo que estés harto de que este niño se cuele, pero no podemos utilizar la violencia, no podemos pegar porque estés harto. Y esto, que nos parece como un escenario muy respetuoso, nos hemos dirigido al niño, le hemos escuchado, ha habido escucha activa, hemos tratado de conectar con su emoción, le hemos validado. Yo digo, vale, ahora vamos a trasladarlo al mundo adulto, porque a veces esto es lo que nos falta. Y nos convertimos solo en educadores, en lugar de acompañantes. Y somos educadores, pero igual podemos elegir en qué momento ser educadores y en qué momento ser acompañantes de vida, ¿no? Entonces, yo digo, vale, si tengo un conflicto con la misma tía de siempre en la oficina que me está, no sé, pues jorobando con mi jefe y siempre se quiere marcar ella los tantos. Imagínate. Y ahora vuelvo a casa un día más y le empiezo a contar a mi marido pues que me ha pisado la ponencia esta tía delante de toda la oficina porque mi jefe le ha dicho que lo hiciera ella y yo anoche hasta las tantas aquí trabajando y es que es una petarda y me pongo allí a despotricar porque estoy harta, ¿no? Y mi marido me dice, wow, te entiendo, porque ya también sabe eso de validar, pero igual, no sé, a lo mejor dices, he pasado por la mesa y le he revuelto los papeles, ya de la rabia. No está bien, ¿no? Como esa venganza. Y mi marido me suelta, bueno, entiendo, ¿no? Que hayas tenido esta sensación, que te sientas mal, pero igual lo de revolverle los papeles ha estado feo. ¿Lo mandas a la mierda? Lo mandas a la mierda, Mario. Lo mandas a la mierda. Entonces, si me hablas de escucha activa y hablamos de conexión, que no se nos olvide que los niños podemos educarles en otro momento. Si tú en ese momento te conviertes en acompañante, realmente no hace falta decirle con la violencia no se arregla nada, porque vas a tener ocasiones en ese mismo día para hablar de la violencia, seguro. Pero en ese momento, déjale que se desahogue. Efectivamente, la validación emocional. Eso lo hablamos mucho con Maider en Jason, de la escalera de las emociones, ¿no? Que cuando uno está enfadado, está triste o está incluso desconectado de una situación, no es el momento de buscar soluciones. Es el No momento lo de es. solo validar. Total. Y ese ejemplo que tú has dicho, yo utilizo muchos ejemplos similares porque es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Validar es validar. Y punto. Y punto. Y no hay un pero. No hay un pero es que te has equivocado. No, eso vendrá después. Es que cuando una frase tiene un pero, invalida lo anterior. Si Así yo te es. digo, Rocío, yo te quiero mucho, pero da igual lo que diga después. Ese te quiero ha perdido todo el valor
que tenía en un principio. De hecho, es una herramienta de disciplina positiva muy famosa, esta del te quiero y no voy a permitir que me hables así, porque normalmente es te quiero, pero no voy a permitir que me hables así, ¿no? Y pues, sustituye el pero por un y así no invalidas lo que estás diciendo. Sí, no, por supuesto. Bueno, ¿cuáles han sido los retos más comunes que te has encontrado? Porque claro, tú has tenido experiencias de todo tipo. Algunas serán totalmente novedosas, pero habrá otras que te encuentras una, otra y otra vez. ¿Cuáles son esas situaciones que no paras de encontrarte? En el acompañamiento. En el acompañamiento, sí. Yo creo que el denominador común que me encuentro una y otra vez... Bueno, ahora te respondo a esto, pero fíjate, yo comienzo a acompañar la alta capacidad porque me empiezan a llegar familias que yo no las busco, pero que cuando empiezo a hablar con ellas, o bien ya vienen con he evaluado a mi hijo y tiene altas capacidades, o estoy pensando en evaluar a mi hijo porque tengo la sensación, o porque he evaluado al mayor, ¿no? Ya vienen sabiéndolo, o no lo saben, pero tú empiezas a hablar bueno, con es esa que persona y dices, al final tenemos un radar ya. Efectivamente, ¿no? Y lo detectas y dices, vete a Fundación Jason a evaluar a tu hijo porque... Te mira a los ojos y ya dices, ¡ping! Sí. Bueno, pues por eso empiezo a acompañar este tipo. Entonces, claro, ¿qué me encuentro? Que hay un denominador común en las personas que piden ayuda para este acompañamiento, que es la dificultad en que los adultos que acompañamos, mamá, papá, abuelos, profes, da igual, los adultos que acompañamos, podamos traducir correctamente a nuestros hijos. O sea, lo que me encuentro una y otra vez es que la interpretación que el adulto hace de eso que está ocurriendo con el niño, de eso, ese comportamiento disruptivo, esa llamada de atención, es errónea. Estamos siempre interpretando erróneamente a nuestros hijos. Entonces, en ese es que no para de hacer esto, siempre vamos con un juicio por delante, ¿no? Entonces, para mí, en eso que me encuentro, que me preguntas frecuentemente, es vamos a tomar distancia, ¿no? Que es la dificultad cuando estás inmerso en la crianza, y para eso estoy yo, no es, mi figura es, venga, va, te voy a ayudar a tomar distancia para que seas capaz de no dejarte llevar por lo que estás sintiendo en este momento y atender qué está ocurriendo ahí para que lo podamos traducir, porque ningún niño que se siente bien, que está conectado, va a comportarse de manera disruptiva, ninguno. Entonces, si hay un mal comportamiento o un comportamiento disruptivo, es que hay un malestar en el niño. ¿Por qué no jugamos a descubrirlo? Y desde ahí lo llevamos más ligero. Yo suelo decir que muchas veces nos centramos mucho en el ¿y por qué hace no sé qué? Y yo busco mucho el ¿para qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? O sea, Totalmente de acuerdo. si el niño tiene un comportamiento disruptivo que repite, es que está obteniendo algo que él está buscando, consciente o inconscientemente, que le compensa mantener ese comportamiento. Así es, así es. Entonces, en vez de buscar la causa, buscamos el porqué, el propósito, cambia completamente la visión de ese comportamiento. Ojo, que esto vale para los niños, para los adultos, para tu pareja, para tus relaciones laborales, para tus amigos, para todo. Claro. Y cuando vas ahí a esa motivación, de pronto se te ocurren muchísimos más recursos para poder responder. Y cuando cambias la forma de mirar y el comportamiento del niño cambia, cuando se produce la magia... Yo, cuando vienen y digo, mira, yo no te prometo una varita mágica. Y luego hago así y digo, oh sí, porque de verdad que es tal cual es magia. Es que a veces es un momento, ¿verdad? De repente haces un clic y dices... Mira, yo recuerdo una madre que vino en un congreso a contarme que su hija, que era maravillosa con todo el mundo, y con ella que la odiaba, que le hacía la vida imposible. Y yo le dije, ¿te has planteado que igual solo contigo siente el amor incondicional y la tranquilidad de poder ser ella misma? Que está conteniéndose con todo el resto por miedo a perderse. Y de repente cambió la mirada de esa madre a esa hija. Mi hija no me odia. Es que soy espacio seguro para ella. Claro. Entonces, claro, cuando tienes ese don de poder acompañar y poder hacer que esa madre cambie de mirada, ¡buah! Maravilloso. Seguro que tienes un montón de historias increíbles. Sí, y bueno, yo te voy a animar a ver si te atreves a compartir alguna historia de estas que bueno, pues que has flipado, que has encontrado algo que dices, ¡buah! Hay muchas. Mira, me viene un niño, pues de estos que cuando empezó a hablar la madre de él, dije, uy,
no sé si y en un momento determinado le pregunté si se había planteado si podía tener altas capacidades. Me dijo, pues la verdad es que no. Y le dije, mira, pues yo te invito a evaluarle. Tenía 4 años recién cumplidos y todo lo que me contaba, ¿no? Era como, wow. Pero este niño, sus padres estaban desesperados, ellos ya estaban en esa crianza consciente, pero estaban desesperados porque no podían abrir la puerta de casa. Los padres tenía que ser él, como ocurriera de una manera que él no tenía prevista. Había una explosión emocional muy fuerte, además 4 años, ¿no? Ahí la disincronía yo creo que es como muy potente, además era un niño intelectualmente brutal. Y me empiezan a contar la puerta, el ascensor, el botón del ascensor, el coche, la puerta del coche, el cinturón, ¿no? Todo era un ritual que para los padres empezaba a ser agotador porque, bueno, intentaban sin querer, ellos intentaban satisfacer, pero claro, decían, es que a veces nos entorpece y no siempre se puede. Y me acuerdo, para mí el salto, ¿no? La magia se produjo cuando pararon de mirar todas esas manías que tenía el niño desde el juicio, desde la mirada del adulto, ¿no? Y empezaron a ver qué necesidad cubría esto. Era un niño muy inseguro en la relación con los demás. Entonces, siempre era un niño que le costaba mucho la relación con otros niños, jugaba solito, celebraba su cumpleaños y no sabía a quién invitar porque no tenía amigos. Y entonces trabajamos mucho esta mirada a esos comportamientos para ellos obsesivos que tenía. Y empezaron a encontrar ahí la explicación, ¿no? Y les ayudé a encontrar la explicación del niño y esa seguridad que él encontraba en todos esos manías. Para él era seguridad, era ya, lo tengo bajo control, ¿no? Empezaron a apoyarle en lugar de criticarle, regañarle, limitarle. Tanto es así que hubo un momento en el que les propuse hasta hacer un plan por escrito juntos de todo lo que tenía que ocurrir con la puerta del coche, con el botón del ascensor, con ese ritual que el niño necesitaba. De manera, yo le decía, y decirle que os lo vais a estudiar, que os lo vais a para intentar no meter la pata y hacerlo tal como él tenía previsto, ¿no? Y le decía, ya, pero no lo vamos a potenciar más. Siempre hay miedo a que nuestros hijos sean aún más raros. Siempre hay miedo. Y entonces yo decía, de verdad que no, de verdad, vamos a intentarlo, no tenemos nada que perder, vamos a intentarlo. Si tú ves que va peor, reconducimos, pero confía, ¿no? Porque yo sentía que aquello era esto, necesito esta seguridad. Bueno, pues el final de la historia, después de trabajarlo mucho, acabó siendo que empezó a soltar poco a poco esas manías en pro de relacionarse mucho mejor con otros nenes. Me acuerdo una vez que ya había terminado de trabajar con esta familia, porque ya habíamos reconducido mucho, pero me mandó un mensaje y me dijo, tengo a 10 niños en casa celebrando el cumple porque mi hijo ha querido invitarles, ¿no? Mira, se me pone la Qué bonito es eso. Se produce la magia cuando cambiamos la mirada hacia lo que hacen nuestros hijos, ¿no? Y de esto os podría contar un montón, pero sí. Bueno, ¿y qué podemos recomendar a esa madre, a ese padre que nos está escuchando, que no sabe por dónde empezar, que se siente identificado con todo lo que estamos contando, pero que no tiene herramientas para un acompañamiento consciente? Pide ayuda. O sea, para mí la primera es pide ayuda. Hacer esto solos es muy complicado. ¿Y qué recursos tienes? ¿Qué le podemos decir? Tú que te dedicas a esto, ¿dónde puede acudir? ¿Qué puede hacer? ¿Un curso? ¿Léete un libro? ¿Hace un taller? Pues mira, un poco todo junto. Es decir, también no todo el mundo está preparado para lo mismo en el mismo tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, si me hubiera el primer curso al que yo accedí desde aquella inconsciencia, cuando yo voy para que me arreglen, a ver si me hablan de cosas que yo pueda arreglar a mi hija, porque algo desde luego no iba bien con ella, ¿no? Fue un curso de disciplina positiva, básico, el típico. Hora y media, no, fue una jornada, fue mañana y tarde. Cogí el largo, porque dije, mi hija, telita marinera, que iba a haber que currar. Cogí el largo. Ahora lo miro y digo, pero si era todo de cajón, ¿no? Desde la mirada, el recorrido de ahora, pero en aquel momento yo seguramente no podía sostener más, ¿no? Aquello que ahora me parece tan básico, es que yo no podía sostener más. Con lo cual, yo diría, no trates de correr, esto es un proceso. Entonces, quizás si estás muy bloqueado, tienes que empezar solamente por un libro. Por ejemplo, a mí un libro que me parece súper fácil, corto
ideal para esos papás que están como un poco enfadados con el cambiar la... Digo papás y no mamás porque las mamás suelen estar mucho más abiertas a escuchar, oye, igual podemos cambiar algo en la educación de nuestros hijos, y me encuentro muchos papás poniendo una barrera, ¿no? en esto, seguro que os lo encontráis vosotros también. Y yo a los papás, a ellos, les recomiendo muchísimo este libro porque es como, puedes sacar una tarde, porque este libro tú lo lees en una tarde, puedes sacar una tarde y leértelo, que es el de Marshall Rosenberg, Educamos desde el corazón, Educando desde el corazón. Es un libro que te lees literalmente nada, es una guía súper fácil de leer, pero que te hace como un boom, ¿no? en la cabeza. Son ejemplos tan claros, además desde un padre, que por eso me gusta, porque los varones a veces, ¿no? Si el referente que te está hablando también es un hombre, igual por ahí conectan más. Somos pocos, pero aquí estamos. Hombre, haciendo fuerza. Haciendo fuerza y... Pues ese libro, por ejemplo, me parece maravilloso, cortito, fácil, ¿no? Y luego en ese pide ayuda. Si es el niño el que sientes que está necesitando ayuda, hay profesionales maravillosos, busca en tu ciudad, pregunta, ¿no? Yo, como estoy en Madrid, me vienen muchas familias de Madrid, pues siempre recomiendo lugares para mí de muchísima confianza, ¿no? Y como hay un denominador bastante frecuente que es la alta capacidad, pues con vosotros, ¿no? Con Fundación Jason, para mí es un lugar en el que sé que los niños van a encontrar ese apoyo que necesitan. Y luego los padres también con vosotros, pero bueno, pues esto, ¿no? Lo que yo hago, cursos a veces muy fáciles. Mira, yo tengo dos masterclass súper fáciles de ver, no sé si están a 15 euros o a 18 euros, es un material grabado que lo hice en directo, se quedó grabado y ahí está, que es de peleas, por ejemplo, entre hermanos. Esto me ocurre mucho, hay mucha angustia en la relación entre hermanos. Pues si no tienes mucho tiempo o muchos recursos, ¿no? Porque a veces también es un tema de que desgraciadamente todo esto cuesta dinero, ¿no? Cuando hablamos de fórmate o lleva a tu hijo a un psicólogo infantil o infanto-juvenil, cógete unas asesorías tú con alguien experto, todo esto es un desembolso importante. Pero luego hay cositas como muy económicas también que se pueden hacer, incluso contenido gratuito. Sigue cuentas que realmente te cuenten mucha verdad de todo esto en redes sociales, hay contenido gratuito maravilloso. Pero no desconfíes. O sea, para mí el consejo sería, porque también llega mucha gente con... es que ya lo he intentado todo, o es que entonces se rinden en esa educación respetuosa, ¿no? Tienen esa tentación de, ¿y si vuelvo al castigo que me iba muy bien? No te rindas, ¿no? Sigue, porque llega la magia esa de la que hablábamos. Sí, cuando llega es flipante. Es maravilloso. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más, algún consejo final que podamos decir a las personas que nos estén escuchando, porque yo me estaría aquí todo el también, día, Mario. o sea, estoy súper a gusto, Sí. pero la verdad es que esto tiene un tiempo y bueno, tenemos que ir terminando, pero sí me gustaría, pues no sé, para cerrar, ¿qué podemos decir, ¿no? A toda la gente que nos ha oído, que le interesa el tema, me dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pues mira, fíjate, me ha venido así de repente con esto un cuídate tú como adulto, porque para mí, por ejemplo, en todo el emprendimiento, compaginar lo que es sacar un negocio adelante o dos y Claro. criar Es que eso tiene tela. es un equilibrio complicado. Entonces, pero da igual, la que tiene un trabajo por cuenta ajena, aunque no sea un emprendimiento y echa muchas horas, el que tiene un trabajo que echa pocas horas pero lo odia y conecta con esta parte de no me gusta lo que estoy haciendo, da igual, todos tenemos circunstancias complicadas. Creo que es fundamental que nos cuidemos como adultos, que tengamos un espacio, por muy difícil que resulte, para sentirnos nosotros bien, para conectarnos, ¿no? Y puede ser estar con personas que te hacen bien, que de esas personas... Fundamental. Sí, Dime de quién te rodeas y te diré quién eres. O sea, es que es así, tal cual. A veces es tener un espacio en solitario para ti o prepararte un plato saludable para comer y comer sola. A mí, por ejemplo, esas cosas me recargan, ¿no? Busca cosas sencillas que puedas incluir en tu día a día para cuidarte, porque desde ese lugar te vas a sentir muchísimo mejor. Y ya sabemos que cuando un niño o un adulto se siente bien, se comporta bien, y cuando un adulto o un niño se siente mal, pues se comporta mal. Así que cuídate para que des lo mejor. Totalmente. Sí, yo mira, hay una frase que utilizo mucho, ¿no? Es para cuando viajamos en avión, que te dicen, en caso de despresurización, si va con niños y saltan las mascarillas, primero póngase usted la mascarilla y luego ya se la pone al niño, ¿verdad? Porque si intentas ponerte la mascarilla al niño y no sin estar tú con mascarilla, posiblemente os ahoguéis los dos. Así es. Entonces, bueno, pues un mensaje muy bonito, ¿no? Cuidémonos para cuidar.
Así es. Gracias, Mario. Muchas Ha gracias sido a un ti, placer. Rocío, igualmente. Y bueno, seguimos trabajando juntos, remando juntos y esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.